Y precisamente en esta temática sobre el consumo de fentanilo en México, tratemos de profundizar un poco más. Para ello nos enlazamos con el doctor especialista Carlos Galicia, asesor en salud mental y trastornos por uso de sustancias del Consejo Consultivo de Nuevo León. Muy buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Ya estoy aquí listo. Una disculpa por el Zoom, pero algo siempre pasó. No hay problema, Carlos. Escuchamos. Primero, pregunta básica. ¿Qué es el fentanilo? Sí. Básico. El fentanilo es un medicamento que se lanzó al mercado desde los años 50 como un sedante y como un anestésico, y se especializó en padecimientos asociados a cáncer, algunos tipos de cáncer muy agresivos que producen dolores muy fuertes, y entonces se administran dosis de fentanilo a las personas que tienen estos padecimientos. Además, también se usa como anestésico en cirugías, en diversos tipos de operaciones. Eso es exactamente el fentanilo. Lo que se da en la calle, lo que se está produciendo en la calle y lo que está produciendo esta gran crisis en Norteamérica y ahora en México, que es tradicional que así suceda, son análogos de fentanilo, aun cuando el fentanilo médico, es decir, estoy hablando de dos tipos de fentanilo. El fentanilo médico, que se produce en laboratorios perfectamente estandarizados y es la industria farmacéutica del mundo. Ese tipo de fentanilo es el que se usa en las unidades hospitalarias. Se ha dado el caso, ¿perdón? Sí, ¿la escucho? Sí. Se ha dado el caso de que ese fentanilo médico tiene un uso indebido dentro de las unidades hospitalarias. Es decir, hay personas dentro de las unidades hospitalarias que lo usan para drogarse. Descubrieron algunas formas de utilizarlo y se drogan. Entre ellos están, pues, anestesiólogos, médicos, enfermeras, en fin, pero hasta personal administrativo de los hospitales. Y esto tiene muchos años que está pasando. Ahora que salieron los fentanilos que están produciéndose en la calle, esos se llaman fentanilos análogos, que también hay algún tipo de fentanilo análogo que se utiliza en la industria médica, pero específicamente en la industria médica veterinaria. Hay un fentanilo que se llama carfentanilo, que es un anestésico que se usa en elefantes, y comparado en potencia con la heroína y con la morfina es 10,000 veces más potente. ¿Cuál es la problemática? ¿Cuál es la problemática real en México sobre la producción y consumo de es un opiáceo? Pues opioides específicamente. Los opiáceos son las sustancias que son derivadas directamente de la planta, de la goma de opio, de la amapola. Los opioides son sustancias que se producen específicamente en laboratorios. Y entonces estoy hablando de sustancias que se producen en laboratorios. Y el estado actual en México es que pasa lo que ha pasado con muchas otras drogas, que el mercado de las drogas siempre se ha manejado, hablando del mercado como un mercado comercial. Lo que ya no puede entrar a Norteamérica se va quedando en México y va produciendo estragos en México, porque México pues nunca se ha preparado para producir política pública para poder atender los casos que van surgiendo de ese uso de sustancias. Este es el momento ideal para que, fuera de todas las presiones que se están dando a nivel internacional, en política internacional, realmente consideraba que es un momento importantísimo para México como país, para empezar a producir política pública no para prevenir, sino para atender los casos de uso de fentanilo que ya se están dando. En la frontera norte de México con Norteamérica, por supuesto, 8 años o 10 años de experiencias en donde se está usando el fentanilo, y las personas que usan drogas allá en esa zona incluso se quejan de que ya no pueden usar morfina o no pueden usar heroína porque ya se las cambiaron por fentanilo. Y entonces
Ha habido un gran número de fallecimientos que por supuesto no son contabilizados, no son reportados, no son registrados, porque son personas que viven en la calle, son personas que viven en la vía pública y que aparte de hoy los vemos en un lugar y mañana aparecen a 4 o 5 kilómetros de sobre donde ese tema, doctor, es decir, en México podría existir un subregistro de los fallecimientos por el consumo de esta droga. Sí, de hecho es lo que estoy hablando, hay un subregistro. Si estoy hablando que en los hospitales el fentanilo médico se ha usado como droga, en los hospitales ha habido muchos fallecimientos del personal hospitalario, solamente que no se registra como una sobredosis de fentanilo, se registra como un paro cardiorrespiratorio, que es lo que produce el fentanilo. Y entonces se registra como algo diferente al uso de la sustancia. En México hay un punto importantísimo, las mujeres usuarias de sustancias son las víctimas principales en este momento del embate del fentanilo. Las muertes que se han dado en poblaciones por supuesto fronterizas, pero también en Sonora, en alguna parte de Durango, en alguna parte de Chihuahua, son de mujeres que han usado fentanilo y que pues han tenido sobredosis y pues como nadie sabe qué cosa hacer con esto, ni sabe cómo atender las crisis, pues fallecen. Doctor. Ahora, hablando de este factor de la política pública y de cómo atender todos los procesos que surgen del uso del fentanilo, realmente es mucho más importante producir documentos que sean repartidos entre la población, de tal forma de no causar una alarma así gigantesca con respecto a las sustancias, sino no generar la alarma, la doctor, sustancia, pero sí generar la información, que es lo que se necesita, ¿cierto? Por supuesto, y como parte de una política pública. Y la información tiene que estar basada en evidencia científica. Muy bien. No tiene que estar basada en elementos políticos ni en elementos que produzcan escándalo. Tiene que estar basada en evidencia científica para que la población sepa perfectamente bien qué es lo que necesita hacer. Rápidamente hablo de esto. Lo que se tiene que hacer con las crisis de fentanilo cuando se presentan no es atenderlas ni intentar atenderlas. En México no existen kits de naloxona, que es el medicamento que se usa para revertir los efectos del fentanilo y para salvar vidas. Solamente se tienen 4 o 5 minutos para salvar una vida de alguien que entró en una sobredosis de fentanilo. Si hubiera esos kits de naloxona, que ya los hay en Norteamérica, pues tendríamos que aprovechar y entrenar a la población en cómo utilizarlos. Doctor, pero como no hay... Yo creo que esto que menciona es muy, muy importante, perdón que le interrumpa, pero es justo, es generar esa política pública y bueno, pues este tema sin duda es muy amplio. Yo le pido por favor que mantengamos esta comunicación para poder en otros espacios de igual manera seguir ampliando esto que es de verdad muy necesario. ¿Cómo no? Sobre todo esto último, se necesita preparar a la población con evidencia científica. Doctor, de verdad, muchísimas gracias y estaremos, claro que sí, al habla. Muy buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.